Buenas tardes. Estamos, como cada jueves, otra vez en este espacio encontrándonos para comentarles algunos detalles relacionados esta vez, como los anteriores dos jueves, enfocándonos en el tema educación. Esta vez queremos concentrarnos en este aspecto conflictivo, dificultoso que se está presentando en el sector educación relacionado con las clases virtuales. Todos sabemos que por las razones que vivimos de la emergencia sanitaria, se han dispuesto que se reciban las clases virtuales escolares, ¿verdad? Y entonces los maestros están haciendo su mejor esfuerzo para lograr que los temas relacionados con la propuesta curricular, con los programas, con los contenidos programáticos, pues lleguen a los hogares a través de la pantalla, ¿cierto? Muy bien. Quiero que recordemos los dos programas anteriores en los que nos hemos referido, por ejemplo, queridos amigos, a cómo es el modelo educativo, ¿verdad? Quiero un poco recoger esto haciendo un ejercicio de retocar la información anterior, de recordar información previa, recordando lo que propone, por ejemplo, Ausubel cuando nos dice que hay que hacer un encadenamiento cognitivo, ¿verdad? Que hay que hacer un eslabonamiento cognitivo. Muy bien, recordemos entonces, y para eso trajimos, ¿recuerda usted que habíamos hablado que nuestro modelo educativo estaba enfocado más a darle potencia, a darle desarrollo vinculado al programa que puede desarrollar y entrenar y potenciar el hemisferio cerebral izquierdo? Como ustedes recuerdan, habíamos trabajado un poco examinando cuáles son los aspectos que el hemisferio izquierdo desarrollaba. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de que el hemisferio izquierdo trabaja el razonamiento, el análisis, el aspecto lógico, numérico, desarrollaba algunos aspectos relacionados con la memoria y que tenía un vínculo muy estrecho con la disciplina, que a veces esto producía cierta rigidez, recuerdan ustedes? Entonces concentrábamos como resumen hechos y cálculo y por tanto una preferencia en la inteligencia racional. Muy bien, y esto permitía cierto comportamiento neurocognitivo en nuestros estudiantes, a desmedro de, por ejemplo, el entrenamiento que debía merecer este hemisferio derecho, que tiene que ver con la intuición, con la creatividad, con la imaginación, con el arte, con los patrones comportamentales, con la sinestesia, con la innovación, con este afán a veces de romper esquemas. Y esto nos orientaba a este segmento de la innovación, de la creatividad, de la imaginación, orientándonos entonces a la inteligencia emocional. Y decíamos que ambos hemisferios debieran trabajar para construir, formar, desarrollar eso que llamábamos pensamiento fuerte. ¿Recuerda usted? Muy bien. Es preciso que lo recuerde porque esta es la forma en que veníamos trabajando. Muy bien. Dadas las condiciones de la emergencia sanitaria, hemos encontrado ahora esta posibilidad, porque como no es posible que los chicos vayan al aula de clase y a la escuela, tenemos que seguir trabajando los contenidos temáticos. Los padres de familia, durante la primera semana o las 2 primeras semanas de respuesta del Estado, pidiendo que se hagan llegar las clases a través del Internet, sucede que los padres empezaron a quejarse un poco porque decían que el grado de intensidad que se desarrollaba en el aula presencial no correspondía a lo que se trabajaba en el Internet y desde los videos que los profesores preparaban. ¿Recuerda usted que los padres decían, no, pero no equivale, porque no es el mismo tiempo, porque no corresponde, es mucho menos esfuerzo? Precisamente eso nos motivó a salir con el primer programa donde explicamos que los tiempos son importantes para el cerebro. ¿Recuerda usted? Vamos a hacer un esfuerzo de memoria. Recuerda que yo les estaba comentando que nuestro cerebro tiene fases que hay que respetar. ¿Recuerda?
que habíamos hablado, por ejemplo, de este concepto de las fases subsunsoras que el cerebro tiene que respetar y que nosotros, desde la sociedad civil, desde quienes conducen el programa y el modelo educativo, debemos, por cierto, respetar. ¿Recuerda usted cómo hemos trabajado en las aulas y cómo lo hemos venido trabajando? Con algunos cambios, debo reconocer, en los últimos años, que se refieren al desarrollo en prioridad de las competencias, ¿verdad? Pero todos sabemos cómo funcionan las aulas en realidad. Porque una cosa es lo que dicen los documentos, una cosa es lo que dicen estos informes ampulosos que se tienen que presentar a las UGELes, y otra es la realidad que vive el maestro en el aula de clase y esa relación interactiva de relación permanente, de aprendizaje mutuo que desarrollan los maestros con los alumnos en clase. Y otra adicional es cómo el padre de familia recibe el producto educativo junto con sus hijos. Los padres de familia no han perdido, por cierto, el hábito de revisar, aunque sea superficialmente, pero los cuadernos son revisados. Claro, no se detienen en el detalle, pero miran qué cantidad han desarrollado. Y muchas veces los padres deducen porque han hecho poquito, porque han hecho poquitas hojas. En ese colegio trabajan mucho, porque han trabajado la mitad del cuaderno y han pasado solo 2 meses. Entonces sí, en ese colegio trabajan bastante. O porque los cuadernos están bonitos, o porque el colegio es muy grande y tiene salones muy grandes, y entonces eso a veces importa más quizás de otros contenidos que debieran también importarnos. Por eso es que me he permitido trabajar este tema para hacerles llegar algunas preocupaciones que debo compartirlas porque estoy notando, recibo muchos mensajes, llamadas telefónicas, solicitudes de ayuda de estudiantes, de maestros y también de padres de familia al respecto. Por eso quiero, queridos amigos, que tomemos nota de las cosas que vamos a poner en evidencia esta tarde. Y quiero que nos concentremos en estos aspectos centrales. La educación dentro del modelo que concebimos, aún considerando los problemas que tenemos por la emergencia sanitaria, ¿ha dejado de ser informativa? No, ¿verdad? Sigue siendo informativa. Quiere decir que nos hemos concentrado en cuánta información recibe el chico, el estudiante, en casa y frente a la pantalla, ¿cierto? Al comienzo, trabajando los videos cortos, hubo una ola de quejas porque era muy poco, porque se acababa en 6 minutos, porque debían demorar más. Bueno, pues todos sabemos cómo está funcionando en este momento en el que a los maestros se les exige presentar productos un poco más exigentes y más acabados. ¿Qué significa eso? Que el maestro se ve obligado ahora a presentar contenidos con mayor detalle, con mayor ampulosidad en el manejo de datos y que además, por añadidura, tiene que evaluar. Y entonces me decía, por ejemplo, un maestro hace un par de días que era muy complicado evaluar porque no sabíamos cómo el estudiante allí atrás de la pantalla podía responder a las preguntas, ciertamente. Y además había una dificultad adicional que exigía que el maestro estuviera pendiente en determinadas unidades de tiempo para que se respondan las evaluaciones. Y eso significaba, estimado amigo, que teníamos que resolver el problema de las distancias de una manera inteligente y creativa. Eso, estimado amigo, exigía que nosotros podamos evaluar cuál es el esfuerzo que el maestro hace para lograr que el alumno detrás de la pantalla responda. Obviamente, como nosotros no manejamos porque estamos fuera de la pantalla y fuera del espacio físico que el estudiante tiene, ese espacio corresponde al manejo contingente del padre de familia, ¿cierto? Pues el padre de familia es el que se cerciora de que el estudiante esté sentado en su computadora a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, de acuerdo a como se haya acordado en esa escuela, y que responda a que
la demanda del profesor pueda ser entonces escuchada y atendida como en un aula de clase, ¿cierto? Y ahí empieza la guerra, ¿cierto? Porque los padres de familia tienen que levantar a sus hijos a determinada hora, sentarlos, y empieza el primer conflicto con que tiene que sentarse. Claro, ese conflicto no lo miramos, porque ese conflicto es interno y lo tiene que resolver cada padre de familia al interior, y entonces el estudiante, porque todos tenemos que reconocer, y permítanme hacer en este momento un paréntesis, todos tenemos que reconocer que el reloj biológico en estos días ha cambiado, ¿cierto? Es muy fácil decir desde afuera, dice, levántate como si fueras a trabajar, como si fueras a estudiar, levántate a hacer tus cosas, haz tu rutina normal. Claro, es muy sencillo decirlo. Otra cosa es manejar las fuerzas internas que tienen estas pulsaciones exitistas o que tienen estas pulsaciones ansiosas y que no nos dejan hacer esa rutina porque nos quedamos hasta muy tarde buscando espacios, buscando oportunidades para comunicarnos, buscando actividades que nos permitan tener la sensación de que vivimos todavía en posibilidad de calma. Y eso, mis queridos amigos, representa, por ejemplo, una condición que hace que el manejo de los tiempos ahora sea obviamente diferente. Entonces, sí, Lucho Jiménez dice, buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Lucho. Javier Valencia dice, atento como siempre y compartiendo. Muy bien, bienvenido, Javier. Estamos aquí esta vez también tratando los temas de educación que nos preocupan porque tenemos algunos problemas que compartir. Inés Martínez dice, buenas tardes, doctora. Muy bien, buenas tardes, Inés, bienvenida, como siempre, cada jueves. Bienvenida. Franz Roppi dice, buenas tardes, Victoria, gran aporte. Gracias, Fran. Estoy contenta de que estés en este momento compartiendo con nosotros. Te agradezco la presencia en este momento. Jessica Maribel Zarzosa dice, los cuadernos de trabajo del Estado, hay partes que confunden a nuestros niños. Correcto, Maribel, lo voy a tomar en cuenta y lo vamos a comentar. Cuadernos de trabajo, hablamos de un lenguaje, hablamos de un texto, lo voy a comentar. Gracias, Maribel. Franz Roppi dice, bueno, estas son preguntas. ¿Qué técnicas puede utilizar un docente para lograr que el estudiante pierda el temor escénico? Muy bien. Y su otra pregunta es, ¿cuántas horas puede un niño estar frente al ordenador aprendiendo? Muy bien. ¿Quién hace la pregunta? Franz Roppi. Muy son bien, dos preguntas. Preguntas muy inteligentes que me voy a ver obligada de todos modos a referirme a ellas porque es muy importante tener esa respuesta. Muy bien. Bienvenido, Franz. Bien, por ejemplo, estábamos hablando respecto a cuánto es esta carga informativa que el Estado nos ofrece a través de estas clases virtuales y los colegios particulares también. Muy bien, podemos manejar una medida que pueda equiparar cuánto puede hacerse en el aula física y cuánto puede hacerse en el aula virtual. La medida, ¿cuál sería? A ver, los padres que estaban tan preocupados porque los tiempos no son los mismos, probablemente piensan que se debe hacer las 6 horas que se hacían en el aula física. Sabemos que finalmente las 6 horas del aula física no pueden ser replicadas, pero algunos colegios lo están intentando. Es más, la jornada que se les está pidiendo a los profesores no solo es equivalente a la jornada laboral física, sino que además ha rebasado totalmente ese principio. Los profesores antes trabajaban 6 horas, que era su horario desde las 8 hasta las 2:30 o 3 de la tarde. Bueno, o 6 o 7 horas como mucho. Hoy los maestros, por la información que tengo junto con lo que recibo diariamente, los maestros están trabajando no 6 ni 7 horas, están trabajando 12, 14 horas al día. Y esto es 12, 14 en línea, independientemente de las horas que está trabajando el maestro para preparar sus temas en casa. Prepararlas antes de poner el producto en la pantalla, que son muchas horas, porque el profesor no es tan sencillo de manejar en este manejo de las herramientas virtuales. Eso no es tan sencillo, no es que el profesor se pare y tenga todos los materiales a la mano, tampoco es tan sencillo, tiene que preparar los materiales, tiene que premunirse de una serie de herramientas y entonces hay horas previas que el maestro tiene que utilizar para poner el producto en línea luego. Y habiendo puesto en línea, no solo
el estudiante soporta la presión de que tiene que ajustarse a determinados parámetros que el profesor le marca y que el colegio exige, sino que además tiene que responder preguntas, tiene que someterse a prácticas, y estas prácticas generan altas tensiones en los estudiantes, pero no solo en los estudiantes, queridos amigos, generan altas tensiones en los maestros, generan altas y duplicadas tensiones en los padres de familia que presionan a los chicos, la escuela presiona a los maestros presionan a los estudiantes son presionados por los padres de familia, y terminan los estudiantes y los maestros como la jamonada del sándwich, a quienes hay que presionar para que el producto sea afuera vendible y los maestros dejen de quejarse. Los profesores dejen de quejarse, los padres de familia dejen de demandar más clases, más horas y más calidad, etcétera, porque a veces partimos de esta comparación. Tiempo es igual a calidad, y eso ya hemos explicado en la sesión anterior, que no es igual, ¿verdad? No es que necesariamente el tiempo es igual a calidad. No en este punto en particular, en que el cerebro tiene fases subsunsoras que hay que respetar. El cerebro tiene fases importantes que hay que respetar, y eso no se está respetando. Hemos dicho que el cerebro tiene para determinada edad determinados periodos subsunsores que deben respetarse. Hemos dicho que un niño de 8 años no resiste más de 10 minutos de atención focalizada. Hemos dicho que un niño de 10 años no resiste más de 12 minutos, y así progresivamente. Sin embargo, le podemos desarrollar al niño un paquete de temas durante varios minutos, y además existen colegios que están haciendo las presiones y prácticas, ejercicios para calmar la voracidad y la ansiedad que el padre de familia tiene. Bueno, muy bien. Entonces, esta educación informativa en línea, ¿en qué se soporta? En repeticiones. Repeticiones que hay que corroborar con las prácticas, que hay que corroborar con los exámenes. En una escucha estática, el estudiante mira la información visual y escucha. En actitud estática, pasiva, pregunta después. Por eso es que los maestros me comentaban que tienen que responder incluso preguntas a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, no de los estudiantes, sino de los padres de familia. Pero hay de parte del estudiante una escucha estática, que recibe. El estudiante termina convirtiéndose en un receptáculo, ¿verdad? Y estamos perdiendo de vista que el hecho mismo de someterse a un programa distinto permite esta característica: aumento de tensión. La tensión aumenta, y al aumentar la tensión, eso favorece el aumento de la producción de ciertas sustancias, por ejemplo, de la adrenalina. Y déjenme decirle, ahora lo voy a ver aquí, que vamos a corroborarlo. Aquí tenemos algunos carteles con algunos indicadores relacionados con hormonas. Aquí tenemos la adrenalina de la que me estoy refiriendo. Esta adrenalina, estimados amigos, es una mensajera que influye negativamente en el aprendizaje. Todo aumento de tensión favorece una liberación mayor de adrenalina. La adrenalina influye negativamente en el aprendizaje, y es más, reduce, inhibe la memoria. ¿Colabora entonces la tensión y el aumento de la adrenalina con el aprendizaje? Usted tiene la respuesta. No, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo en que los actuales momentos de aprendizaje desarrollan altas tensiones. Por lo tanto, ya tenemos aquí un ingrediente absolutamente negativo y complicado que reduce el aprendizaje, reduce la memoria. Y este grado de tensión reduce, por lo tanto, la capacidad de la reflexión, altera y empequeñece la posibilidad comunicacional. Porque la comunicación virtual, usted me puede decir, claro, es comunicación, yo le contesto, tú me preguntas, yo le contesto. Claro, es comunicación. Pero no me puede usted decir que esa es una comunicación integral, compleja y completa. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya sabemos que la adrenalina va a alterar entonces esta producción. Muy bien. Tenemos, sin embargo, si consideramos que esa tensión aumenta y está desarrollada, ahí tiene una relación estrecha
con esa estructura que llamamos amígdala cerebral. ¿Recuerda usted? En sesiones anteriores habíamos hablado de qué se ocupa la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que le da significado emocional a los acontecimientos que vivimos. La amígdala cerebral es la que le da estas emociones especiales de impulsividad, de emocionalidad intensa. Y entonces, si hay aumento de tensión, la amígdala cerebral está lista para atacar, para defenderse, para desarrollar un acto impulsivo. Esto, por ejemplo, todo está relacionado con la tensión que favorece esta presentación impulsiva. Y ahora, si nos relacionamos a si nos examinamos y dedicamos nuestro interés a mirar esta producción de altas tensiones, ¿qué vamos a encontrar? Que hay una relación estrecha, ojo con esto, estimados amigos, que hay una relación estrecha entre el cerebro y el intestino. Esa relación entre el cerebro y el intestino va a producir muchas reacciones perniciosas, no solo para el cuerpo físicamente, sino para el cerebro, el comportamiento cerebral y por lo tanto el producto cognitivo, el aprendizaje y por cierto la conducta, estimado amigo. Por ejemplo, esta relación entre el cerebro y el intestino hace que el intestino envíe información al hipocampo. Y esta relación de comunicación permanente va a hacer que se aumenten las orexinas. Esas orexinas van a aumentar, van a magnificar la presentación de comportamientos compulsivos que orientan, orillan, conducen el acto de comer y comer y comer compulsivamente. O me va usted a decir que no se ha dado cuenta que en estos tiempos de cuarentena estamos comiendo más cosas de una y otra vez estamos comiendo. Porque hay una estrecha relación entre la atención, entre el cerebro y el intestino. Y el intestino entonces exige, el aumento de las orexinas hace que el comportamiento compulsivo aparezca para el acto de comer, por ejemplo. Ahora, ¿qué otro aspecto encontramos en las tensiones o en relación con las tensiones? Una tensión, un aumento de tensión emocional durante el día, porque la pelea entre el padre de familia y el estudiante, porque no se sentó a la hora, porque no terminó la práctica, porque se distrajo, porque no quiere hacer la clase, porque mil razones. Esta tensión que va a producir una alteración fáctica del sueño. La calidad del sueño, por cierto, se va a perder. Y esta pérdida de la calidad del sueño, ¿qué va a permitir? Que el estudiante no responda a ese producto educativo que el maestro espera que responda. El maestro está soportando y manejando sus propias tensiones porque trata de hacer de esta herramienta una herramienta efectiva, con los problemas que ya particularmente los profesores arriba de 45 años o de 43 años tienen, que tienen que acomodarse a usar una herramienta en la que no tienen precisamente las mejores habilidades porque no pertenecen a esta generación digital a la que pertenecen los chicos. Entonces tienen que superar los tiempos, superar las demandas, superar las exigencias. ¿Con más pago? No, incluso con menos, ciertamente, ¿verdad? Entonces la atención no es solo para el estudiante, es para el maestro y, por cierto, para el padre de familia que tiene que soportar este aspecto. Esta tensión que altera, por cierto, el sueño, hace que este sueño pierda calidad y pierda incluso cantidad, porque si tiene que soportar prácticas, si tiene que soportar exámenes, tiene que estudiar. Entonces tiene que repasar y tiene que repasar. No olvide que las repeticiones son la base de este modelo. Y entonces tiene que repasar. Y ese repaso que se produce va a ocurrir entre la 1:30 y 3:30 de la mañana, una alteración gravísima en el proceso de sueño. Si el estudiante se va a dormir a las 12, créame que a la 1:30 aún no habrá entrado a sueño profundo, ¿cierto? Todavía estará en la lucha de si duerme o no duerme, porque en su cabeza están los números, que mañana tiene práctica, están las letras, que mañana tiene examen, está que se tiene que levantar a las 8 de la mañana, y entonces esas ideas están dando vueltas en su cabeza, y mientras esas ideas dan vuelta una y otra vez en su cabeza, obviamente el estudiante no entra al sueño profundo y a la 1:30 todavía no está en ese sueño profundo. Por lo tanto, estimados amigos, hay una alteración
grave del sueño. Esa alteración grave del sueño, que entre la 1:30 y las 3:30 de la mañana no se permite ese intercambio de dióxido de carbono con oxígeno que el cerebro necesita para trabajar al día siguiente. El cerebro necesita estar oxigenado para que al día siguiente trabaje con toda su carga energética. Si ese intercambio no se produce, entonces el cerebro estará trabajando al día siguiente con sobrecarga. Estará trabajando con un déficit estará sobreexigiéndose para responder. Y eso, por tanto, aumentará las tensiones, aumentará las fricciones, aumentará, por cierto, un producto tal vez inconveniente, tal vez imperfecto y, por cierto, altamente riesgoso para la salud mental del estudiante, del maestro y del padre de familia. Entonces, si esto no se produce, vamos a entrar en una serie de dificultades que yo quiero referir aquí. A ver, tenemos que esta educación informativa va a generar automatismo, ¿cierto? Porque sí. Julio César Alcalde dice: buenas tardes, Victoria, siempre es bueno escuchar a una experta en la materia, falta tanto para los padres como para los maestros, deberían llevar unas pequeñas, por no decir grandes, charlas para desestresarse y llegar al objetivo que es el aprendizaje. Muy bien, Julio César, bienvenido, un especialista en línea, muchas gracias por estar ahí. Lourdes Ríos dice: mi niña está en 2º grado y las clases que recibe son de 30 minutos por curso. Al día 2 cursos. El curso de educación física dura 30 minutos aproximadamente y es el que más le divierte. Creo que toda la enseñanza recae en los padres y eleva el estrés. Ciertamente, totalmente cierto, porque una cosa es lo que vemos detrás de la pantalla y otra la que el maestro tiene porque observa esta relación que debe de fortalecerse entre el estudiante y el maestro. Y por cierto, esta relación entre el estudiante y el maestro depende de cómo el padre está manejando ahora las cosas en la casa. Cómo el padre está manejando. Como no lo sabemos, en realidad no sabemos cuáles son las dificultades que el padre está enfrentando para poder lograr que el niño permanezca en atención importante dentro de la casa. Y eso hace que el padre de familia tenga serias dificultades para hacer que el estudiante no pierda primero la atención, la concentración. Y todos sabemos, queridos amigos, que la atención, la concentración, el aprendizaje tiene que venir de la mano con ese proceso motivacional que a veces perdemos. Acaba de decirnos una madre de familia que la clase de educación física donde ella se mueve y seguramente hace la dosificación que le están monitoreando es la que más le divierte. Muy bien, eso es exactamente, ahí estamos yendo para nuestro examen. Fíjense, las partes divertidas tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con la acción, tienen que ver con la actividad. ¿Qué hacemos mientras está haciendo clase de matemáticas? ¿Qué hacemos mientras está haciendo clase de geografía, de historia, de lenguaje? ¿Qué hacemos? Tiene que estar siguiendo la pauta temática, tiene que recoger información, tiene que acopiar información, tiene que recibir la información, observarla y luego hacer las preguntas. Me decía una estudiante en una de sus quejas terribles, me decía que ya no soporta más estudiar en la pantalla porque no entiende nada, porque se desconcentra, porque odia, y ha terminado con la intención de tumbar el computador porque odia el computador. Una persona que antes estaba feliz de estudiar con la computadora, ahora está odiando al computador porque no le permite disfrutar de esa relación. Entonces, esta relación intrínseca que existe ahora con la pantalla y el estudiante, vamos a encontrar esta dificultad que no solamente lo va a manejar el estudiante como mejor puede, con la ayuda del padre, que muchas veces, y esto lo sabemos, los padres de familia no tienen mayor experiencia en el manejo de la computadora, lo tiene más bien el estudiante. Entonces el padre de familia también sufre su propia tensión porque no puede manejar con expertise, con alta destreza estas herramientas y las tiene que sufrir porque de alguna manera
dependen del estudiante. Y si el estudiante está con poca motivación y el estudiante está poco motivado porque no quiere trabajar, porque la jornada le resulta estresante, obviamente el estrés está convirtiéndose en el compañero de este proceso de educación virtual. Pero, fíjense, había colocado en este momento, sí. Francisco Rosas dice, ¿cuántas horas debe dormir un niño? Muy bien, gracias. Voy a responder a eso. El automatismo que está produciéndose a partir de este tipo de educación está logrando que se pierda la comunicación, está logrando que no haya relaciones humanas, está logrando entonces una característica muy importante, y ojo con esto, estimados amigos, se está cambiando el cableado del diseño neuronal, porque estamos sometidos a otras exigencias, porque estamos sometidos a otras prácticas habituales que hemos reemplazado. Para que un hábito se inserte en nuestro repertorio comportamental, hacen falta 30 días. ¿Cuántos días vamos? Más de 50. Entonces hay una construcción distinta de patrones habituales. Ojo, padres de familia, que los hábitos que se están insertando ahora será difícil reemplazar luego. Si usted pierde de vista esta tarea de vigilar las rutinas y tenemos al estudiante sentado 3, 4, 5 horas en el computador, no solo vamos a desarrollar automatismo y vamos a perjudicar el nivel comunicacional y vamos a entrar a todo esto que ya hemos visto y que ya hemos examinado, sino que al alterarse esa estructura en el diseño neuronal y cambiar el cableado, como dice Gen Matsumoto, estamos aumentando la impulsividad, estamos reduciendo el trabajo de la corteza prefrontal. Y recuerda usted cuando habíamos hablado de la amígdala cerebral es la que responde con emociones, responde a veces de manera desaforada, responde a veces de manera agresiva. Si la amígdala cerebral no tiene regulado el trabajo de freno que debe hacer la corteza prefrontal, entonces la impulsividad terminará convirtiéndose no solo en agresividad, sino en violencia. Y la tensión, la falta de comunicación, el encierro propician no solo estrés, sino que terminan desarrollando esta impulsividad, mayor preeminencia a los actos de agresividad y por lo tanto un aumento, porque esto es colateral a este comportamiento, el aumento de las dopaminas. Ojo con eso, las dopaminas son sustancias que van a permitir, cuando hay un nivel alto de liberación de dopamina y por lo tanto hay un exceso en la producción, que vamos a alcanzar un nivel altamente peligroso que se llama desensibilización. Y esa desensibilización va a producir, por cierto, una reducción significativa, absolutamente de alto riesgo, de la tolerancia. ¿Eso qué significa, estimados amigos? Significa una reducción peligrosa de la reflexividad, una reducción peligrosa de la reflexividad y un aumento testosterónico, muy grave en los varones. Recordemos cuántas veces hemos hablado de la salud mental y de la violencia en este país. De eso hemos hablado muchas veces. Lo he mencionado en varias de las entrevistas que me han hecho. El Perú está viviendo una salud mental en crisis. Hoy, esta crisis sanitaria no solamente está poniendo en peligro la vida física, sino también la salud mental. Esta reducción de reflexividad, la reducción de la tolerancia, el aumento de la impulsividad que viene junto con el estrés, están haciendo que, por cierto, el aumento testosterónico amenace, por lo tanto, la agresión y la conducta violenta. Muy bien, quiero que ustedes observen. Aquí tenemos, por ejemplo, el endovalio. Vamos a hablar de esta sustancia que es una de las sustancias importantes. El endovalio es una sustancia que está relacionada, que nos ayuda y colabora con el trabajo de tranquilizar. Es en realidad un ansiolítico natural. Este endovalium, que es una especie de sedante, que funciona como ansiolítico, que ayuda en la regulación del sueño, ¿qué hace cuando la adrenalina está aumentada?
Si la adrenalina está aumentada, el endovalium está reducido. ¿Me escuchó? El endovalium está reducido y se reduce gravemente cuando la adrenalina está subida. Y hemos dicho que hay una relación estrecha entre el estado del estrés y de la tensión con el aumento de la adrenalina y el aumento del cortisol. Entonces, eso significa que el endovalium va a ser reducido. ¿Eso qué hace? Altera, por cierto, el estado de relajación, el estado de equilibrio, el estado de salud mental y perjudica gravemente el aspecto comunicacional en el estudiante. Muy bien, si este endovalium ya tiene una dificultad en esos términos, mire usted lo que sucede con la hormona GABA. Tenemos aquí la hormona GABA. La hormona GABA es una sustancia que participa en el 40% de la sinapsis, ¿correcto? Y esto, la hormona GABA, que es considerada una mensajera, que tiene una relación intrínseca con el aspecto del equilibrio y la tranquilidad, va a tener una relación estrecha con el endovalium del que habíamos hablado y por lo tanto tiene una participación importante en la relajación. Si está alterada el endovalium, está alterada la hormona GABA. Y esta hormona GABA, observen ustedes su importancia a nivel sináptico. Si aprendemos porque hay sinapsis fuerte y eso permite producir pensamientos fuertes. Entonces, no existe aprendizaje sin sinapsis. No existe aprendizaje sin sinapsis. Si tenemos que esta sustancia gamma-aminobutírica, que es la hormona GABA, va a tener una afectación significativa, va a alterar, por supuesto, el proceso de aprendizaje. Quiere decir, entonces, estimados amigos, que los procesos de tensión que están viviendo los padres de familia, que están viviendo los maestros duplicándoles la jornada para poder cumplir de alguna manera con el propósito que el modelo educativo exige en este momento, no solo no está logrando resultados efectivos, sino que está perjudicando severamente la salud mental y la salud física. En ese mismo sentido, quiero que observen aquí la hormona histamina. Esta hormona histamina ustedes la van a cotejar, probablemente existen muchos hogares y muchos estudiantes que tienen respuestas parecidas. La hormona histamina es la hormona que regula la participación de los ácidos gástricos. ¿Recuerdan ustedes esa relación que les decía que existía entre las emociones y el intestino? Pues bien, la hormona histamina participa en la regulación de la producción de ácidos gástricos y también participa en las alergias de piel. Entonces, cuando las tensiones están presentes en esta relación, hay entonces una influencia grave de la conducta emocional, hay esta influencia perniciosa que tiene al alterarse la hormona histamina, va a producir reacciones alérgicas en la piel, van a producir pruritos, van a producir eczemas, van a producir una serie de... se rascan y están con probablemente ronchas o alteraciones en la piel, porque eso es un indicador de que la tensión emocional ya ha pasado al nivel físico y por lo tanto el cuerpo está respondiendo. El cuerpo se está defendiendo, está pidiendo auxilio, el cuerpo a través de la piel. Entonces hay una relación estrecha. Es responsable de la conducta emocional y de las relaciones interpersonales. Esta hormona histamina es responsable de esa regulación de la conducta emocional, de la inteligencia emocional, de la inteligencia interpersonal. Sí. Lourdes Ríos pregunta, ¿la tartamudez puede aparecer por el estado de estrés? Por supuesto que sí, la tartamudez es una respuesta muchas veces emocional, más que un problema de lenguaje. Muchas de las veces las personas creen que el tartamudeo puede ser un problema de lenguaje y terminan sometiendo la terapia de lenguaje sin una terapia de soporte psicológico. Muchas veces este tartamudeo tiene que ver con una alta tensión y entonces las palabras no salen porque se atropellan, las emociones no están equilibradas y por tanto el problema del lenguaje es lo que se ve, pero detrás hay de todas maneras en muchos de los casos un problema emocional, ¿no? Ahora, quería referirme a las preguntas que había hecho Rospi. Si me haces recordar cuál fue la pregunta sí. Franz Roppi. Franz Roppi.
La primera fue: ¿qué técnicas puede utilizar un docente para lograr que el estudiante pierda el temor escénico? Bueno, para que el estudiante pierda el temor escénico, es decir, el temor a pararse enfrente y hablar con solvencia, tiene mucho que ver con la estructura y la fortaleza de su seguridad, de su temple, de su personalidad. Y eso tiene que ver con los grados de tolerancia o intolerancia que hemos tenido en casa. No se olviden ustedes que nosotros traemos por herencia un aspecto que se llama temperamento, al que le añadimos la influencia del medio social, y este medio social modela el temperamento y produce un carácter. Cuando ese carácter es adaptado, se somete, se acomoda, tolera, se adapta. Pero cuando ese carácter es desadaptado producto de una respuesta frente al medio, entonces por lo general este carácter va a ser confrontacional. Y entonces si esta persona trae estos miedos, porque por ejemplo en casa ha habido una presencia de padres que creen que el error es malo, ojo, escúchenme, señores padres de familia, ¿cuántos hemos pensado que equivocarse es malo? Y nos hemos enojado porque el chico trae en su examen o en su práctica 12, 3, ¡ay, ¿por qué te sacaste 12? ¿Pero por qué si tú sabías? Y el padre se enoja. ¿Cree usted por ventura, señor padre de familia, que el chico quiere sacarse 11, 12, 10, 8? ¿Quiere? Pues no, no es que quiera, es que no pudo manejar los niveles de tensión emocional frente al examen. Se enoja el padre, se enoja el maestro, se enoja el colegio, y entonces el haber equivocado una respuesta representa un drama para el estudiante. Y eso, por cierto, va a generar aumento de inseguridad, tensiones emocionales. ¿Cómo puede hacer un maestro para que el chico pierda el miedo? Primera cosa, señores maestros, no pueden forzar al estudiante que salga a hablar si no quiere. Si no quiere es porque tiene miedo. Y si tiene miedo, usted tiene que manejar ese miedo de una manera muy inteligente. Es importante saber que el miedo se pierde enfrentándolo, pero no puede someterlo al escrutinio público, a esto que parece ser una especie de circo romano, en donde todos están expuestos a mirar cuánto es el error y cuán dramático es el error. Entonces, no se exige al estudiante ponerse enfrente, porque si tiene miedo, entonces respetemos el miedo y ayudémoslo a hacer en privado. Y entonces será muy bueno que el profesor le diga, bueno, a la hora del recreo nos quedamos y tú me haces tu exposición pequeñita, lo que puedas, mientras estamos en la hora del recreo yo te voy a escuchar. Entonces el profesor ahí, el estudiante se ve más libre porque no tiene a la demanda de su grupo de censura. El grupo de censura son sus compañeros. Entonces esto le permite al estudiante ir practicando, pero el profesor tiene que tener una actitud tolerante. No puede poner su cara de palo y decir, a ver, voy a ver si has estudiado o no. Porque, señor profesor, usted sabe que no siempre el chico que estudió, entre comillas, porque estamos hablando de repeticiones, ya saben que estudiar es repeticiones en este modelo. Entonces, la niña la pinta la Santa María, la niña la pinta la Santa María 50 veces, y yo supongo que eso es estudiar. Bueno, el chico que ha hecho eso, no necesariamente, ¿cierto?, va a recordarlo a pie juntillas cuando lo tenga que recitar. Porque recuerde usted que muchas de las cosas hechas por repetición solo se quedan en el corto plazo y duran un número de horas y puede ser hasta pocos días. Si es que las repeticiones son muchas, por cierto. Pero indudablemente se perderán indefectiblemente después de una semana. ¿Correcto? Entonces, ya sabe el profesor que no puede someter al escrutinio público, a la vergüenza, a la humillación, porque esto sería terrible, aumenta sus tensiones y por lo tanto no colabora, ¿no? Hay que hacer la práctica, hay que tener mucha tolerancia y empezar a pensar, queridos amigos, que el error es parte del proceso del aprendizaje. El error no es malo, ¿correcto? No es malo, equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. Recuerden que ensayo más errores igual a aprendizaje, ¿correcto? Sí. La siguiente pregunta era, ¿cuántas horas puede un niño estar frente al ordenador aprendiendo? Muy bien, muy buena pregunta. Es muy importante respetar los procesos subsensores que el cerebro tiene. Ya sabemos entonces que a determinada edad, antes de los 12 años, pueden estar solo por mucho que dure hasta 15 o 17 minutos.
¿correcto? Para cumplir el propósito del aprendizaje. Si son mayores de 12 años pueden estar como mucho hasta 21 minutos, porque eso permite la neuroquímica, la tolerancia de nuestro cerebro, permite el enfoque y por lo tanto la concentración y la atención. Ahora, vamos a ir a este punto en particular. Jamás, señora madre de familia, le ruego, le suplico, por favor, señores profesores, jamás pueden permanecer los chicos más de 2 horas continuas en el ordenador. En ninguna pantalla. Más de 2 horas continuas, ni en el computador, ni en el celular, ni en el televisor. ¿Por qué? Porque esa relación que hay entre estímulo-respuesta que el cerebro tiene, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, si uno repite este estímulo-respuesta, a una hora determinada te doy este estímulo, a una hora determinada recojo la respuesta. Si esto mismo repito muchas veces, el cerebro, que es perfecto, ahorra tiempos, distancias, caminos. Entonces, estímulo-respuesta, cuando esto lo hago muchas veces, esta distancia se va a ir acortando, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Va a llegar un momento que el estímulo será casi, la respuesta será contingente casi al estímulo. Por lo tanto, va a exigir más, va a exigir más, va a exigir más. ¿Eso qué significa? El punto de partida para comportamientos adictivos. Entonces, usted quiere que la dopamina aumente de manera descontrolada. ¿Recuerdan lo que les dije? Vamos a llegar no solo al problema de la desensibilización. Y si llegamos al problema de la desensibilización, nos ponemos en grave riesgo. ¿Qué significa? ¿Usted no ha notado ahora que cuanto más tiempo está en el ordenador, en el computador, el estudiante, se vuelve más irritable? Y se vuelve más complicado, menos tolerante, y se vuelve a veces más violento, y se vuelve, al parecer, incluso menos sensible? Pues los invito, señores padres de familia, a observar el comportamiento de esos chicos que están sentados en el computador horas de horas, haciendo que las dopaminas aumenten e intoxiquen el cerebro de una manera terrible. Es como si usted se sentara, ¿le gusta la pizza? ¿No? Sí, le gusta la pizza. Coma pizza. 1 día, 2 días, 3 días, 20 días, 30 días, siga comiendo más pizza, más pizza. ¿Qué va a pasar? Que va a ocurrir algo que se llama saturación implosiva. Algo va a reventar aquí adentro. Y entonces el cuerpo y el cerebro, ya no quiero nunca más ver la pizza, no la quiero probar en mi vida. ¿Cierto? Muy bien. Ese grado de repulsa y de desensibilización va a ocurrir cuando tenemos niveles de dopamina alto. Entonces, aquí ya nos ponemos en peligro. Si hay una condición preexistente de alta emocionalidad, de tensiones preexistentes en el comportamiento de este chico, podemos llegar perfectamente al grado de la alexitimia. Y la alexitimia tiene que ver con que no siento nada, no me importa nada, ya no me gusta nada, no me importa si lloras, no me importa si te caes, no me importa si te enfermas, no me importa si yo me enfermo, me largo a la calle sin obedecer a nadie. Ojo con eso, señores padres de familia. Nunca más de 2 horas continuas en el computador. No importa si el colegio sigue dando clases, por favor, señora madre de familia, defienda a sus hijos. Profesor, hágale saber al director de la escuela que usted está tenso. Hágale saber al director de la escuela que usted ha trabajado ya 12 horas en lo que va del día. Hágale saber al director de la escuela que usted está respondiendo preguntas hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y no hay quien le preste ayuda instrumental para que usted siga manejando el programa, pero sobre todo para que usted maneje operacionalmente sus tensiones. Sí. Francisco Rosas dice, ¿cuántas horas debe dormir un niño? Muy bien, muy bien. ¿Cuántas horas debe dormir un niño? Si nosotros estamos hablando aquí, hace unos minutos estábamos hablando del proceso del sueño y habíamos hablado que la tensión altera la regulación del sueño. Y habíamos dicho que es sumamente importante, queridos amigos, que se duerma entre 1:30 y 3:30. En ese momento usted ya tiene que estar en cama durmiendo. Ojo, escúchenme, jóvenes estudiantes universitarios que acostumbran quedarse hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. Esa fase de tiempo que usted pierde porque no está durmiendo, altera la capacidad del cerebro de recargar su oxígeno para trabajar al día siguiente. Y entonces ese intercambio del dióxido de carbono por oxígeno no se produce. En este espacio de tiempo es en el que empieza a producirse y se termina cuando usted hace sueño profundo.
Ojo, y el sueño profundo, estimado amigo, para quien estaba haciendo la pregunta, el sueño profundo debe ser por lo menos 2 horas y media de sueño profundo. ¿Qué quiere decir? Usted recuerda, si echan un poquito de curiosidad al tema, se va a usted dar cuenta que los ladrones entran a robar a las casas cuando entran, lo hacen a partir de las 3 de la mañana, nunca entran a robar a la 1. ¿Sabe por qué? Pues no son expertos, pero observa, son acuciosos y son inteligentes. No se olviden, los psicópatas son inteligentes. Bueno, pues entran a robar a las casas a las 3 de la mañana porque saben que a esa hora la persona está entrando a sueño profundo. Es decir, a esa hora ya la gente no escucha la mosca, no escucha el zancudo, no escucha los ruidos frágiles y débiles. No los escucha porque ha entrado a sueño profundo. Si usted se acostó a las 11 de la noche, ya no está en sueño profundo rápidamente. Usted va a caminar un tránsito. Ese tránsito, ¿sabe cuánto dura esa etapa de ensoñación? Que es la etapa en la que soñamos, esas novelitas, esos cuentitos que nos imaginamos cuando soñamos. Bueno, esos sueños ocurren en esa etapa que se llama ensoñación. Y esa etapa transcurre 4 horas aproximadamente, 4 horas y media. ¿Ah? Por eso decimos que calculamos que es necesario que una persona deba dormir entre 6, 8 y 9 horas dependiendo de la edad. Mientras más pequeño es, más horas debe dormir, porque más difícil es el tránsito, le cuesta más entrar a sueño profundo, porque el niño tiene mucha energía, tiene mucha adrenalina, entonces se echa y todavía no se duerme, se da mil vueltas y su cabeza está pensando en el juego y entonces no duerme hasta que por fin el cansancio, con ayuda de la melatonina, que le hace abrir los brazos a Morfeo para que pueda dormir. Entonces, por eso es que mientras más pequeño, 10 horas, un poquito más grande, 9 horas, dependiendo de la edad, una persona mayor de 15 años debe dormir religiosamente 7 u 8 horas. Una persona mayor tranquilamente puede pasarse entre 6 y 7 horas, un adulto, y ese es el promedio. El adulto, por favor, no debe dormir pues 10 horas. El adulto que duerme 10 horas, ya eso tiene otro nombre. Allí hay desorden. Entonces, porque no hay necesidad. 4 horas y media de tránsito, más 1 hora en que está ahí, va y viene. Bueno, ahí tenemos 5 horas y media, y más las 2 horas y media. Escúcheme, esas 2 horas y media de sueño profundo son vitales. ¿Qué quiere decir? Que si usted no duerme esas 2 horas y media en sueño profundo, mi estimado amigo, pone en riesgo su salud y su vida, porque el equilibrio, la armonía, la tranquilidad son parte de la exigencia para la vida. Y la salud mental tiene que ver con la calidad del sueño. Entonces tenemos 5 horas acá más 2 horas y media, 7 más media hora son 8 horas. Por eso es que el cálculo promedial es 8 horas, como le repito, dependiendo de la edad. ¿Correcto? Entonces, la calidad del sueño, pero sobre todo es importante el ciclo, entre 1 y media y 3 y media, es muy importante ese ciclo. Recuerde usted que es muy importante porque en ese momento se produce ese intercambio del que estábamos hablando. Muy bien, regresamos entonces, ¿sí? Francisca Larios dice, me gusta tu programa. Muy bien, gracias Francisco. Entonces, Juana Rojas Larios dice, doctora, buenas tardes, mi hijo Manuel le manda un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, un abrazo muy grande, bienvenidas, estamos aquí. Patricia Janet dice, buenas tardes, muy interesante y fácil de entender como siempre. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Entonces, les decía que hay que echar mirada a este tema de la hormona histamina, que es una respuesta del problema de la tensión. Recuerde usted que van a aparecer alergias a la piel, van a aparecer alteraciones del ritmo gástrico porque los ácidos gástricos están en desorden y hay un mal manejo del equilibrio del cuerpo, y por lo tanto, si esta hormona histamina no está funcionando como corresponde, vamos a encontrar dificultad en lo que significa la conducta emocional, la inteligencia interpersonal. Ya sabemos que, como en todo aspecto importante, la adrenalina cuando está subida, y está subida, déjeme decirle, cuando hay tensiones. Si hay tensiones, la adrenalina, por lo tanto, va a ser una grave dificultad. Muy bien, ya sabemos que esta educación informativa ya es un problema. ¿Cuál es la respuesta entonces? Necesitamos una educación formativa, necesitamos una educación formativa, vivencial, creativa, desarrollada para la excelencia, no una educación informativa. Señor padre de familia, no exija tiempo para aprender más contenidos y datos.
¿Tendrá usted tiempo para eso? La salud mental de su hijo es importante. Tenemos que enfocarnos en cuánto puede ser capaz de responder nuestro hijo. Necesitamos respetar el cerebro con sus procesos. Necesitamos respetar los neurotransmisores, que son los que hacen que el cerebro trabaje con regularidad y con salud. Necesitamos salir de este modelo repetitivo. Necesitamos salir. Con esto estamos terminando, estimado amigo. Observe, por favor. Necesitamos salir del modelo repetitivo y sumiso, del control del hemisferio cerebral izquierdo, del modelo de datos, del modelo estático, para ir hacia, ¿dónde? Hacia un modelo distinto. Ese modelo que tiene que ver con una formación distinta, con un modelo creador, libertario, solidario, es decir, razonante, donde se usen ambos hemisferios. Necesitamos desarrollar pensamiento fuerte. Señor Ministro de Educación, las demandas de los padres de familia tienen mucho que ver con su ansiedad, con a veces su mala información respecto a lo que hemos ofrecido como producto educativo durante todos estos años de vida republicana. Y usted seguramente sabe también, como lo sé yo, que el modelo educativo peruano es un modelo ostrácico, es un modelo que ha fracasado en el proceso de la construcción de aprendizajes, es un modelo que no ha logrado resolver el tema de los aprendizajes, de la inteligencia, y no hemos logrado desarrollar pensamiento fuerte. Hay que atrevernos a impulsar esta formación, esta educación formativa, vivencial, creativa, esta formación para la excelencia, donde el cerebro, la mente y la conciencia tengan una relación estrecha. Debemos ir hacia este modelo creador, libertario. ¿Qué necesitamos, señores padres de familia? Necesitamos salvar el año escolar porque se nos va la vida en eso, porque ya no va a haber tiempo para estudiar, porque ya el hijo perdió todas las oportunidades. Vamos a perder 6 meses, o 7, o 1 año, pero vamos a ganar en salud mental, porque la salud mental es la columna vertebral para que el ser humano produzca, sea productivo, sea razonante, sea inteligente. Sin salud mental no hay aprendizaje que funcione con éxito. Sin salud mental no hay salud física que se mantenga con equilibrio. Sin salud mental no hay producción de alta calidad. Sin salud mental no existe ni cerebro, ni conciencia, ni mente, ni razonamiento que nos conduzca a la excelencia. Sin salud mental, señor padre de familia, lo único que va a lograr usted es que el alumno, el estudiante, su hijo, ese pequeño que necesita cariño, que necesita abrazo, que necesita atención, se desconecte de la realidad y termine convirtiéndose en uno más de esos que conocemos como ratones, en donde la dificultad para salir de este modelo y entrar a este modelo creador sea respetable. Entonces, ¿quiere usted este modelo repetitivo de ratones encerrados en 4 paredes y que solamente responda a estímulos de manera lineal y no razone y solo repita? ¿O quiere un modelo creativo, libertario, donde se innove, donde se pueda crear, donde se pueda proponer, donde se pueda razonar, donde el arte le permita el desarrollo de oportunidades, donde el arte le permita crear, donde el arte le permita estar más seguro en sus propias tolerancias y en sus propias dotes, en sus propias habilidades, desarrollando sus propias destrezas? ¿Qué prefiere? Que su hijo apruebe el año, pero que de todas maneras al terminar el año, yo estoy segura, señor ministro, señor Benavides, los casos de alteración en salud mental en diciembre, si continuamos en este training, van a ser el doble, el triple, y entonces no estaremos enfrentando nomás un modelo, una dificultad de una crisis sanitaria, estaremos enfrentando también una crisis de altas envergaduras en el manejo de la salud mental. Entonces, necesitamos detener este proceso de angustia, este proceso de alta tensión, no solo para los chicos, también para los padres y por supuesto para los maestros que están haciendo enormes esfuerzos que no terminan con un resultado eficiente, equilibrado y saludable en el proceso educativo. Sí. Franz Roppi dice, ¿cómo se soluciona la deficiencia de la hormona histamina? Bien, la histamina, como les estaba comentando, esta deficiencia se produce por altas tensiones. Si resolvemos el aumento de la adrenalina, si resolvemos el aumento del cortisol en sangre, esta hormona histamina va a tener su regulación, va a producirse de modo equilibrado. Todos los neuroquímicos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro tienen que tener una
una producción equilibrada, ni más fuera del punto de saturación, ni menos. Entonces, cuando una hormona se desordena, produce este tipo de alteraciones. El aumento de la tensión es todo lo que produce es esto. El aumento de la tensión, el aumento del estrés, la producción de este aumento de adrenalina y cortisol en el cerebro va a alterar la hormona histamina, va a alterar la hormona GABA, va a alterar todas las sustancias neurotransmisoras como el endovalium, que por ejemplo garantiza el equilibrio y la armonía, y al alterarse va a convertir al ser humano en una dificultad de riesgo. Todas las afectaciones que hemos observado de los neurotransmisores en el cerebro se producen por esa alteración emocional que está ocurriendo detrás de la pantalla, que nosotros no vemos, pero que sí sabemos que están ocurriendo, y eso lo saben perfectamente los padres de familia en sus hogares. Entonces, mi llamado desde aquí, sí. Juana Rojas dice: doctora, en el colegio de mi hijo hacen clases virtuales 1 hora, descansan 10 minutos y vuelven a las clases con otro curso. ¿Eso no está bien? Sí, eso me parece correcto. 1 hora trabajando y descansando unos minutos, luego otro espacio podría ser, porque recuerde que más de 2 horas continuas, no, definitivamente no. Más de 2 horas continuas pone al cerebro en riesgo. Sin embargo, eso no elimina todas las dificultades que estamos observando. El hecho de estudiar con la pantalla, de someterse a prácticas y a exámenes, mi propuesta, señor ministro, es que elimine usted los exámenes en lo que va del año. Si vamos a continuar con el programa virtual, bueno, desarrollemos las clases con estos intervalos de descanso, pero prohíba usted la toma de exámenes. No importa si el estudiante responde preguntas o no responde. La interacción, el hecho de que el estudiante esté al otro lado de la pantalla atendiendo la información, va a entrar por los ojos, los oídos, entrará de todas maneras, con o sin permiso. Y entonces ya es una garantía de que algo de la información va a entrar. Obviamente ese es otro tema, ya hemos hablado en la primera sesión sobre educación. ¿Cuánto del porcentaje se queda? ¿Cuánto de lo que vemos se queda? ¿Cuánto de lo que escuchamos se queda? Ya sabemos, ¿verdad? 20% de lo que vemos, 10% de lo que escuchamos, ya sabemos cuánto se queda. Pero de lo que observamos, escuchamos y actuamos se queda el 50%. Y el 90 y 80% se va a quedar si es que interactuamos, hacemos, producimos. Como no es posible, ya sabemos que el 80% no se va a quedar, definitivamente. Sí. José Calla Alemán dice: excelente trabajo, doctora, muchos éxitos, colega. Gracias, Pepe, un saludo muy grande, también un especialista en línea. Franz Ropi dice: mi hijo está mucho tiempo en el celular jugando videojuegos, ¿qué Dios. puedo hacer? Dios, no señor, usted póngase firme y quítele el celular. Sé que va a producirse respuestas difíciles porque hay una reacción allí, hay una relación de apego, hay un aumento de riesgo de la oxitocina y de las dopaminas en ese cerebro, por lo tanto hay una relación de apego y esa relación tiene que ser cortada porque la salud mental de ese niño está en peligro. Necesitamos una comunicación con el especialista para que le dé pautas suficientes para manejar esa distancia, pero el celular no puede convertirse en una prolongación, no es una tercera mano el celular. Tenemos que cortar esas distancias. Tenemos que cortar, por favor, señor Fran, es absolutamente importante que eso lo comparta y se lo consulte a un especialista. Sí. Muy bien, entonces entramos ya al final. La propuesta, señor ministro, es que si se trabaja en periodos cortos, con espacios de descanso y reduzcamos la dosificación temática, no exijamos que se cumpla a pie juntillas los términos, los temas que están contemplados en la currícula programática, no exijamos prácticas ni examen, por favor, porque los estudiantes están poniéndose en riesgo. Yo iría más allá, yo suspendería en realidad las clases. Para lo que se está haciendo Aprendo en Casa me parece bien, porque es solamente 1 hora y hay varios contenidos y se hace con la demora necesaria para que se pueda entender, escuchar y finalmente creo que los contenidos hay que compartirlos de manera consensuada. Creo que hay la colaboración de especialistas que están participando y a mí me parece que ese producto es un producto que podría ser perfeccionado. Creo que las clases por el internet tienen que tener una revisión y me parece, señor ministro, que es absolutamente importante que usted revise los tiempos que se están haciendo. No se trata de que el colegio A haga el tiempo que quiere, el colegio B el tiempo que quiere, el colegio C el tiempo que quiere. No, así no. Estamos
poniendo en grave riesgo la salud mental de nuestros estudiantes, de los padres de familia y también de los maestros. Entonces estamos poniéndonos en grave riesgo. Muy bien, ha sido para mí, como siempre, un momento gratificante compartir con ustedes el día de hoy en estos puntos y en estos temas que he querido compartir con ustedes. Ojalá pueda serles de utilidad. No olviden que estamos después de esta transmisión, probablemente mañana van a encontrar algunos neurotips que los invito a observar. Los invito a entrar a nuestro canal de YouTube CIDIS Perú, SIDDHIS Perú. Ese es nuestro canal y ustedes encontrarán ahí todas las transmisiones anteriores. Les ruego mantenerse en contacto para que podamos siempre estar comunicados. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Padres de familia, estamos en total disposición para sus preguntas. Queridos estudiantes, por favor tomen en cuenta las recomendaciones y queridos maestros, fuerza resiliente, que estoy segura que vamos a levantarnos, vamos a mejorar el producto y podemos darle lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes si lo hacemos con amor. Estoy segura que hay mucho por hacer todavía. Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves por este canal igualmente en este espacio. Muchas gracias, un abrazo para todos.